8:24, nuestra invitada es la economista Vilma Salgado y como ya sabemos, hoy vence el plazo para que el Ejecutivo entregue las respuestas a las 17 observaciones que hiciera la Asamblea sobre la proforma presupuestaria, luego de que el ente legislativo decidió devolverse el 27 de noviembre pasado. De este tema y de la ley económica urgente que está abordando la Asamblea, pues vamos a conversar con nuestra invitada. Estoy acompañado de Liceña Espinel. Liceña. Economista, buenos días, bienvenida. Le saluda Liceña Espinel. Comencemos con la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Hoy está previsto el segundo y definitivo debate. Se han eliminado temas polémicos como por ejemplo del devengamiento en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, se mantienen otros como el gravar con un 10% de IVA a los planes de telefonía celular postpago, así como este aporte que se va a pedir a las empresas categorizadas de 1 a 3 años, de las que ganan más de $1 millón, entre otros puntos. ¿Cómo mira usted el desarrollo de esta normativa? ¿Cree que esta vez va a ser aprobada en la Asamblea Nacional? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, se presentó este segundo proyecto de ley tomando en cuenta más bien los acuerdos que ya existían, por lo menos en la mesa correspondiente, en la mesa que debatió este tema. Sin embargo, vemos que de todas maneras hay algunas discrepancias y preocupaciones con las cuales yo comparto, digamos, en el sentido de que no está claro cuál mismo es el impacto que va a tener esta ley, a que en este momento es un proyecto de ley, si realmente van a ser superiores los ingresos por los nuevos tributos que se colocan, o si es que van a ser más grandes las remisiones, exoneraciones y beneficios tributarios que se están concediendo en esta ley, ¿no? Algunos posiblemente muy justificados, tal vez aquel de la remisión de interés de mora para los estudiantes que han recibido becas o créditos educativos y que luego no tienen trabajo y obviamente no pueden pagar esas deudas. Igual puede ser tal vez justificada la remisión para los copagos, ¿no? Este pago que realizaban quienes eran beneficiarios o son beneficiarios de programas de vivienda social. Aquí dice también para el sector agrícola, pecuario y pesquero por montos inferiores, por deudas inferiores a $100,000. Bueno, aquí me surge siempre una preocupación. Es que todos tienen algún problema los que deben a la Corporación Financiera y a Ban Ecuador, o es que se está convirtiendo en una costumbre el que se reciben créditos de esas entidades y cada cierto tiempo se hacen condonaciones, lo que si no, esa condonación en algunos casos puede ser muy justificada, pero en otros puede que no tenga ninguna justificación, y lo que significa es un subsidio que estamos concediendo al conjunto de los ecuatorianos, porque esos son bancos públicos que manejan fondos públicos y en consecuencia cuando un deudor no paga esa deuda o no paga los intereses, en este caso incluso las deudas, dice aquí, hay revisión de pago de intereses por mora y costas judiciales. Un crédito sin intereses es realmente un beneficio. Sin embargo, no se hace absolutamente nada por parte del gobierno para reducir en general las tasas de interés que el sistema financiero cobra, sobre todo a los pequeños, ¿no? Yo realmente no entiendo cómo puede algún pequeño o un microempresario pagar una tasa del 30.5% o un agricultor. ¿Cómo puede pagar una tasa del 30.5%? Y sin embargo, en este proyecto de ley, en lugar de que se tome ya una decisión sobre una profunda reforma financiera, que es lo que está pendiente, si lo que se quiere y se debe es reactivar la economía, lo que se requiere es una profunda reforma financiera que reduzca sustancialmente las tasas de interés, porque en el Ecuador no se justifican ese nivel de tasas de interés, sobre todo para los pequeños. Y por cada 1% de interés que cobra el sistema financiero, extrae del conjunto de la economía en un año $422 millones. Lo que quiere decir que con una rebaja, como correspondería por lo menos de un 5%, estamos hablando de una inyección de más de $2,000 millones. Si tomamos en cuenta que además esas tasas son diferenciadas y que al pequeño es al que más se le castiga con una tasa del 30.5%, hay agricultores que tienen tasas del 30.5%. Entonces, aquí tenemos un problema, aquí hay un tema que debe tomar en cuenta la autoridad, es decir, el gobierno. Puede ser el ejecutivo, el legislativo, o sea, el legislativo tiene la obligación, ordenar estudios
para que se demuestre la imposibilidad que tiene cualquier deudor, digamos que obtiene un crédito al 30.5% de interés, de cumplir con esa tasa. Y sin embargo, este proyecto de ley, en lugar de reducir las tasas como corresponde, porque es un país dolarizado, no tiene riesgo de devaluación, ¿no es cierto? No tenemos riesgo de inflación, hemos tenido la mayor parte del tiempo deflación, o sea, los precios se han contraído. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las tasas se mantienen tan elevadas? En Europa una tasa de interés 2%, en Estados Unidos 3%, y en el Ecuador hasta 29%. 30.5%. Entonces, aquí hay un problema gravísimo, ¿no es cierto? Además de que no han puesto a operar como corresponde la billetera móvil, que es un mecanismo financiero alternativo que podría dotar de liquidez en una economía que está ilíquida. Es decir, si no ponen en circulación, si no ponen a operar la billetera móvil como corresponde, reduciendo los márgenes de la banca, porque también ahí la banca de lo que se ha preocupado es básicamente de cuál va a ser lo que le va a reportar, cuánto le va a reportar como ganancia, pero no está viendo la necesidad que tiene el país de poner en operación, además, tarjetas de crédito no solo al consumo, sino al productor, diseñar productos alternativos, y aquí la banca pública también tiene una gran responsabilidad y podría operar de una manera alternativa para que compita con la banca privada y le obligue a bajar tasas, y no como está contemplada en esta ley, que sea el fisco nuevamente el que conceda un subsidio al sistema financiero para que conceda créditos, dicen, bueno, eso a los pequeños. En este informe para segundo debate ya fue eliminado, sí. Se retiró el incentivo para la banca. Allá se eliminó, sí. Allá, en para buen los hora. emprendedores. Pero eso no quiere decir que no está pendiente una profunda reforma financiera como un tema fundamental para reactivar la economía del país. Aquí hay una serie de, sobre todo, incentivos, ¿no? A ver, por ejemplo, dice, fines de determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados los dividendos y utilidades calculados. No estaba considerado las empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Aquí se les da un tratamiento de igualdad. O sea, no importa que estén en paraísos fiscales, van a tener derecho a esta exoneración de impuestos sobre este tipo de dividendos, ¿no? Dice, exenciones, se añade exoneración del pago del impuesto a la renta a los intereses que reciban. Esta ya fue eliminada. Muy bien. Exoneración del impuesto a la renta en la fusión de entidades del sistema financiero popular y solidario. Impuesto a la renta única para sector bananero. Se elimina el anticipo del impuesto a la renta, es algo que habían estado pidiendo los empresarios. Aquí y en alguna parte del proyecto de ley se establece que quedaría como un tema voluntario el aporte, el anticipo, el pago del anticipo. ¿Y dónde está la progresividad tributaria de que tanto habla? No se le ve en ningún lado. No, progresividad ¿Dónde van aquí a pagar no hay, más los que más porque tienen? lo que están incluyendo, aumentando la base imponible, pero es para las empresas que tienen ventas por más de $1 millón, ¿no es cierto? Sí, hay divergencias en ese tema. Sí, en las grandes empresas, no, pues aquí se ponen unas tarifas, es una contribución adicional, pero no se hace absoluto, y se continúan con ciertas exoneraciones que, a mi modo de ver, habría que evaluar realmente el paquete total de las exoneraciones que están ya vigentes. Mire, en el anexo de la proforma del presupuesto del año 2020, la que está discutiéndose en la Asamblea, que fue devuelta. Hay una estimación que fue devuelta, hay una estimación de a cuánto ascendería lo que ahora se llama el gasto tributario, que son exoneraciones fiscales de IVA, de impuesto a la renta, al comercio exterior, otros, ¿no? Es decir, exoneraciones son subsidios. Son subsidios. Claro. La cifra a la que ascendería en el año 2020, estimada por el propio SRI, el Ministerio de Finanzas, es alrededor de $7,000 millones. Entonces, mire, aquí hay una pregunta que a mí me surge. Yo digo, a ver, es que no logro entender, no sé si alguien entiende. La verdad, nadie entiende. Continúan concediendo más beneficios tributarios, es decir, subsidios a los empresarios. Aquí hay un paquete para los empresarios del turismo, para los exportadores, facilidades para la devolución del pago de impuestos en el proyecto de ley, pero al mismo tiempo insisten en querer eliminar
el único subsidio que de alguna manera llega a la mayoría de la población y que además afecta al conjunto de las empresas, como es el subsidio a los combustibles, ¿no? Desde el gobierno se continúa insistiendo en que ese, además ahora le plantean que es un subsidio de carácter ecológico, porque dice que ese es un subsidio que habría que eliminar porque la contaminación ambiental. Pero aquí hay un paquete de exoneraciones, es decir, son subsidios que ya eran elevados. Mira, aquí tengo en el año 2017 ascendieron a 4.907 millones de dólares. Pero con la ley mal llamada de fomento de la producción, en la que se incluyeron una cantidad de remisiones de intereses multa y exoneraciones tributarias amplias, que nunca están cuantificadas. En este proyecto de ley tampoco está cuantificado. Tampoco se sabe de qué estamos hablando con esas exoneraciones, cómo correspondería, porque a mi juicio la autoridad, en este caso el Ministerio de Finanzas, debería pasar el proyecto de ley con una cuantificación. ¿Cuál es el sacrificio fiscal? ¿Cuál es el ingreso que se estima que va a tener si es que hay algún otro impuesto? A ver, pero para tener claridad de cuál es realmente el impacto fiscal. Pero se ve por el anexo de la propia proforma presupuestaria que estos subsidios por exoneraciones tributarias o devoluciones de impuestos, hay devoluciones de IVA, es decir, cada vez son mayores. Hablamos de 7,000 millones de dólares. Consideremos que el Fondo Monetario Internacional nos está prestando 4,200 millones de dólares que van a ser desembolsados a lo largo de 4 años en cuotas previo el cumplimiento de condiciones muy duras. Y sin embargo, por el otro lado, el propio Estado, que dice que el problema más grave es el déficit fiscal, el mismo gobierno está aumentando la cantidad de subsidios por exoneraciones tributarias que le van a impedir recaudar. Esta proforma 2020 tiene entonces una subestimación de gastos y una mirada optimista de los ingresos, tomando en cuenta que se fija nuevamente el tema de la monetización de activos, que ya se hizo en la proforma anterior y que no se concretó. Y como ingreso permanente además. Pero la monetización de activos, por el otro lado, tiene un efecto, que es la disminución de la rentabilidad de esos activos, que es un ingreso para el Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde yo no entiendo nada, porque digo, a ver, si dicen que el problema más grave que tiene el país, y muchos analistas económicos están todo el tiempo en los medios de comunicación argumentando que el problema más grave es el déficit fiscal, que el país se está hundiendo, ¿cómo explican? Porque, o sea, yo no les he escuchado ninguna explicación. Si yo veo el economista Pachano, Walter Spurrier, que sacan editoriales, ¿en qué momento han mencionado este tema de los subsidios por exoneraciones tributarias que concede el Estado y que cada vez son más crecientes? Porque si hay un subsidio, que en todas partes del mundo los hay, tiene que ser un subsidio contra resultados. Es decir, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, los subsidios a los agricultores, previo el cumplimiento de un rendimiento, que han ido además disminuyendo. Es decir, aquí hay generación de empleo, aporte a la seguridad alimentaria, pero acá son subsidios que se siguen concediendo, exoneraciones a todo tipo de impuestos y devoluciones. Pero el argumento es que es para mejorar la competitividad frente a los otros socios que no tienen una moneda dura como el dólar. Bueno, pero entonces utilicen los mecanismos alternativos de financiamiento, pues, ¿no es cierto? Utilicen mecanismos alternativos de financiamiento, porque de lo contrario sigue siendo aquí un costo para el conjunto de la sociedad. O sea, dicen, vamos a monetizar por 1,000 millones de dólares. Pero otra cosa que me sorprendió al analizar la proforma presupuestaria es el monto que todavía está contemplado ahí por consultorías. Es decir, yo digo, ¿qué tanta consultoría hace el gobierno? Que suspendieron las consultorías. ¿Se acuerda usted, economista, que hicieron declaraciones rimbombantes de que se suspenden ese tipo de gastos para reducir el tamaño del Estado? Sí, los legisladores tendrían que revisar estos anexos que están publicados en la página web del Ministerio de Finanzas y van a ver que hay unas cifras que uno dice, ¿qué están haciendo? Compra de herramientas de 2 millones a 137 millones, no sé qué herramientas serán esas, pero más me sorprendió servicios técnicos especializados de 42,000 dólares a 50.4 millones. Aquí dice consultoría, asesoría e investigación especializada de 59 millones a 109 millones. El doble.
Claro, entonces, triple ¿qué tanto están consultando e investigando? ¿Quiénes son los que están investigando? Es decir, hay lugar a una revisión profunda también de la proforma presupuestaria, pero sobre todo de la política, porque se continúa insistiendo en una política de mayores exoneraciones tributarias y el propio gobierno lo reconoce. Por eso es que está el anexo de la proforma presupuestaria. En ese anexo constan subsidios por exoneraciones de impuestos, por devoluciones que ascienden a los 7,000 millones de dólares, y se les da más ventajas a los exportadores, ¿no? Se les devuelve con una mayor facilidad los impuestos que pagan también a los que promueven el turismo, pero no se hace nada para cumplir, y aquí viene una información del propio SRI, para cumplir con un compromiso que asumió el Ecuador en el marco de las metas del milenio con las Naciones Unidas, en donde se comprometió a luchar contra los flujos financieros ilícitos. Dentro de esos flujos financieros ilícitos está la alteración de los precios del comercio exterior que afecta la recaudación tributaria. Y aquí una información publicada también por el propio SRI, en donde dice que los exportadores subvalúan exportaciones y que la salida de divisas a paraísos fiscales entre el 2014 y el 2016 habría ascendido a 4,723 millones de dólares, es decir, una cifra anual de 1,577 millones de dólares. Es decir, ¿cómo es que se les sigue concediendo mayores beneficios conociendo, porque eso es un tema que conoce la autoridad, por eso lo reconoce el SRI, por eso lo publica, que aquí hay fugas de capitales y salida de divisas a paraísos fiscales, y sin embargo en este proyecto de ley se va ventajas también a quienes tienen sus capitales en paraísos fiscales? O sea, ¿quién entiende, no es cierto? Yo francamente no entiendo. Digo, a ver, aquí está clarísimo que el problema fundamental no es el déficit fiscal, porque si fuera el déficit fiscal, tendrían que primero cobrar a quienes están debiendo por impuestos. Es decir, es lo obvio. Y no darles mayores beneficios, mayores exoneraciones, y por el otro lado presentar como que hay un problema fiscal y decir, bueno, entonces ahora tenemos que vender los mejores activos, y hablan de la monetización de activos, tenemos que eliminar los subsidios que de alguna manera llegan a los sectores más populares, sin deteriorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, mientras se conceden beneficios sin beneficio de inventario, porque no hay ninguna evaluación de cuál es el impacto de estas exoneraciones tributarias, que llegan a la cifra enorme, mucho mayor, casi que el mismo préstamo del Fondo Monetario. Casi el doble del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que además da por migajas, ¿no? Y que tiene un costo enorme en términos de las medidas que impone. Al mismo tiempo que el gobierno está impulsando las políticas del fondo que son de carácter recesivo, es decir, la economía se encuentra prácticamente estancada, todos los negocios se quejan de que no hay las suficientes ventas, de que no hay movimiento en la economía, de que no hay la suficiente liquidez, y no se hace nada para dotar de liquidez a la economía, como en cualquier parte del mundo. Cuando se quiere reactivar la economía, se bajan sustancialmente las tasas de interés. Y aquí, en cambio, las tasas de interés no pasa nada, nadie topa al sistema financiero, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, ¿quién es el que gobierna? ¿Cuál es la lógica? Además, el Fondo Monetario Internacional, allí sí no dice nada, y más bien promueve las medidas que son hasta peligrosas para el propio sistema que dicen defender de la dolarización, como fueron las medidas que estuvieron incluidas en el anterior paquete, en ese proyecto de ley más llamada de reactivación productiva, en el que además se dejaba completamente desprotegidos a los ahorristas, y que está ahí pendiente, porque el propio Fondo Monetario Internacional en la carta de intención habla de la independencia del Banco Central. Entonces, estamos viendo aquí que dice, ¿de qué se trata esto? Porque se desprotege a la población, no hay ningún tipo de apoyo para la producción, al revés, aquí se ponen impuestos. Se dice que hay un tratamiento especial para el sector agropecuario, pero el impuesto es del 2%, y uno dice el 2%, mientras a los otros, a las grandes empresas, se le está poniendo el 0.2%, y solo por 3 años. Entonces, aquí no encuentro ninguna lógica, más que la lógica de favorecer
a los grandes, digamos aquí al gran capital, ¿no? Que han sido los beneficiarios, por ejemplo las telefónicas. Es inaudito que el gobierno aquí pretenda exonerar hasta del 80% de lo que tienen que pagar las operadoras por el espectro que utilizan. Se supone que para que realicen inversiones, pero ¿cómo así? Hacen que el Estado recaude y que una vez que recauda haga un concurso, porque además hay una competencia mundial, como vemos con el tema Huawei, porque son grandes operadores que tienen grandes utilidades, entonces no necesitan un subsidio por parte de un Estado que dice además que tiene un problema fiscal bien grave. Entonces aquí hay que ponerse de acuerdo, tienen un problema fiscal, es el problema fiscal, entonces cobren los impuestos y revisen las exoneraciones tributarias y revisen lo que se comprometieron a revisar, que es esta subvaluación de exportaciones, y que también se registra en el caso de las importaciones, y que significa una evasión fiscal. Es decir, el SRI está tan consciente de la evasión fiscal que en los documentos anexos a la proforma consta que hay todavía grandes montos de evasión y de elusión fiscal. Pero entonces trabajemos sobre eso y trabajemos efectivamente para una reactivación de la economía, que es la única manera en la que históricamente se ha podido pagar una deuda. Muchas gracias, economista Salgado, por habernos acompañado. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero creo que ha quedado claro, al menos nosotros de lo que hemos entrevistado a un montón de gente, tampoco entendemos por qué. Pues si la experta, exministra de Economía no entiende, bueno, nosotros hacemos un poquito de esfuerzo. Es incoherente. Es una ley recaudatoria que no va a recaudar absolutamente nada. Claro, que aumentan las exoneraciones. Que no enfrenta el tema del déficit. Muchas gracias, economista Salgado, como siempre, por haber estado con nosotros. Y luego de la pausa conversamos con Carlos Pazmiño, editor y articulista de Revista Crisis.